Hola a todos, bienvenidos a la tercera charla de este bloque B de la PyCon Chile 2021. Y estamos con Emiliano Martín, o Emi Martín. Él es Emiliano ingeniero, Martín. Emiliano Ujú. Martín. Bueno, es ingeniero de sistemas de información. Hace 6 años lleva trabajando en Mercado Libre y actualmente se desempeña en el equipo de Machine Learning. Así que ahí sé con eso. Y partamos, Emiliano, con tu Perfecto. transmisión. Bueno, Y agrego tu pantalla. Es todo tuyo. Adelante. buenos días a todos. Me presento un poquito más. Como decían, me llamo Emiliano Martín. Soy de Argentina, de la provincia de Córdoba. Estoy casado con Diana y soy papá de Lourdes, un bebé que viene en camino. Actualmente trabajo en Mercado Libre como líder técnico y estoy más o menos hace 6 años y medio trabajando en Meli, como le decimos nosotros. Y me apasiona mucho el desarrollo de software y el estar en constante aprendizaje de nuevas tecnologías. Hoy en esta charla que la titulamos Profiling y Optimización en Python, vamos a hablar un poquito primero de lo que conlleva el término de optimización, porque es muy amplio cuando lo nombramos en el mundo del software. Cuando hablemos de optimización en esta charla vamos a estar haciendo un poco más de foco en responder el tipo de preguntas como ¿cómo hago para mejorar un algoritmo actual que tengo? ¿O cómo hago para, si tengo dos approaches distintos para resolver un problema con algoritmos, cuál es el más rápido, cómo puedo medirlos? ¿Sí? Vamos a hacer foco en ese tipo de optimización. Primero está bueno que compartirles tres reglas de optimización que me gustan mucho y tienen que ver con, la primera con no optimizar, digamos, sin un objetivo claro o medible. ¿Sí? Es decir, no optimizar por el solo hecho de que queremos que sea más óptimo. Porque el tratar de llevar este tipo de tareas a cabo va a conllevar un costo, digamos, de tiempo. Entonces, si no tenemos un objetivo, no sabemos qué queremos mejorar, si tenemos algún sistema en producción que sabemos que tiene que performar más rápido o hay algún proceso que sabemos que tiene que mejorar porque tiene, digamos, algún impacto en el negocio o en lo que estamos tratando de resolver, bueno, ese es el objetivo, no solo optimizar por el hecho de, pues, por solo optimizar, básicamente. Tener en cuenta que el tiempo del developer, digamos, que va a estar tratando de optimizar, es caro. Entonces, a veces, cuando tratamos de resolver un problema de utilización, tenemos que tener en cuenta que también existe el poder escalar verticalmente, es decir, agregar más hardware a lo que estoy tratando de resolver. Y quizás cuando yo pongo la balanza y hago ese trade-off de cuánto tiempo voy a dedicar en tratar de entender y resolver un problema de optimización versus agregar un poco más de RAM, un poco más de CPU a mi infraestructura, quizás termina siendo más barato el agregar infraestructura. Entonces, ten en cuenta siempre esto de no embarcarnos a veces en tareas de optimización que llevan tiempo y que va a ser más caro después cuando terminemos de hacer el balance. Y por último, tener en cuenta siempre de hacer profiling, ¿sí? Que es un poco también el foco de esta charla, o sea, de tratar de medir el código, medir nuestro código, ya vamos a ver más en profundidad. Tratar de hacer profiling antes de tomar decisiones. Bien, a la hora de medir, ¿sí? Que imaginémonos que tenemos este ejemplo de código, ¿sí? Que queremos medir básicamente cuánto demora esta línea, que básicamente genera un vector, ¿sí? De 50 millones de elementos. Imaginémonos que la primera intuición que podríamos tener es decir, bueno, quiero medir cuánto demora esta línea, entonces conozco que hay una función time, ¿sí? En Python, la cual la puedo usar de esta forma, entonces tomo el tiempo de inicio, tomo el tiempo, este time me da básicamente el tiempo del reloj tradicional, así que bueno, tomo acá el inicio del tiempo, ejecuto mi proceso y al final tomo el tiempo final y hago la diferencia. Entonces, esa diferencia me va a dar el tiempo que demore. En este ejemplo vemos que por ejemplo, la ejecución demora aproximadamente un segundo. ¿Sí? Entonces, esto podría ser una intuición rápida que podríamos llegar a resolver, pero tiene varias deficiencias que mover. Y tiene que ver con que, por ejemplo, qué pasa si, mientras yo estoy haciendo este procesamiento, que acá fue bastante rápido, imaginemos que demora mucho más, qué pasa si esta función time cambia sus valores, ¿sí? Y el tiempo que me devuelve acá ya cambia. ¿Por qué? Porque la función time tiene la característica de que toma la hora del sistema. Entonces, si por alguna razón el sistema modifica esta fecha, los valores que vamos a tener acá no van a ser reales, ¿sí? Entonces, este es un primer problema que nos sirve para introducirnos a a algunos conceptos de los relojes, ¿sí? Cuando hablamos de los relojes en Python.
esta capacidad de ajustar el reloj, básicamente, cuando tratamos de medir código, es una propiedad que no queremos que tenga. Es decir, queremos que los relojes no se ajusten, que no se puedan modificar. Esa es la primera propiedad deseable, que no sea ajustable. La segunda propiedad que deseamos es que sean monotónicos, es decir, que tengan una sola dirección, que tomen el tiempo hacia adelante, ¿no? Y después decíamos que el reloj que usamos para medir nuestro código sea de alta resolución. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo entre los tics del reloj sea muy chiquito, ¿sí? Es decir, si lo vemos en foco lo vemos desde la visión del tick rate, queremos que el tick rate, que es el número de tics por segundo, queremos que esa tasa sea alta, ¿sí? Y eso nos va a dar un reloj de alta resolución. Esto, que les cuento, en Python tenemos básicamente dos módulos para trabajar con tiempo. El módulo time y el módulo timing. Cuando en el módulo time, como ven, hay 5 opciones diferentes. Una es timing, que recién veíamos un ejemplo. Después timing.clock, que esto ya está obsoleto en Python 3.3. Nos quedan otras tres. De estas tres, la que cumple las características que yo les decía recién, de no ser ajustable, de ser de alta resolución, de ser de alta resolución y ser monotónico, es perf counter, ¿sí? Time.perfCounter. Por eso es que ahí después las referencias les voy a dejar un post de un blog que hace un poco más de detalle en todas estas funciones y cuándo usar cada cual, pero a fines de lo que tratamos de hacer nosotros, que es medir el tiempo de ejecución del código, perf counter es la que mejor nos va a funcionar. En cuanto al módulo timing, es un módulo que nos permite, digamos, medir porciones de código, básicamente, pero nos provee una interfaz un poco más robusta. Y nos evita ciertos problemas comunes al medir tiempo de ejecución, como por ejemplo, no son la misma forma en que se toman los tiempos en plataformas de Windows como en Unix. Entonces, Timey trata de abstraer al desarrollador a una de esas problemáticas. Está bueno para, si quieren profundizar un poco en esto, en el libro Python Cookbook, en el capítulo 1, salen de varias problemáticas de este estilo. Pero bien, estas son las funciones y los módulos que tenemos. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Lo que es perf counter, que es lo primero que les mostraba. Imaginémonos que tenemos estas dos funciones, que básicamente lo que hacen es sumar números, ¿sí? Nada más que lo hacen de forma diferente. Una, en base al parámetro que yo le paso, me genera un for y va sin una sumatoria de esos números. En el otro caso se usa la función sum de Python, de librería estándar, y se pasa un range y eso es lo que termina sumando. O sea, digamos, el resultado es el mismo, lo que cambia es la implementación. La forma de usar perf counter para medir, si yo quiero medir cuál de estas dos funciones es más rápida, es muy similar al ejemplo que veíamos inicial. Defino por un lado el start y llamo perf counter, y después la duración hago la diferencia entre una llamada nueva perf counter y lo que tenía guardado en start como tiempo start. En este caso, fíjense que no, es un ejemplo bastante sencillo y de juguete, diría yo, pero nos permite ver algunas cositas como que la función range es más rápida. ¿Sí? Acá estamos hablando de tiempos muy pequeños que son despreciables, pero eh, el usar la función range para hacer este tipo de tareas es mucho más óptima que estar usando un for para hacer. Pero más allá de este ejemplo de vuelta que es de juguete, es una forma de medir cómo se ejecuta nuestro código, cuánto tiempo demora. Vamos a ver con Timeit. Con Timeit, que como le hacíamos, una interfaz un poco más robusta para hacer este tipo de mediciones, vamos a plantear un ejemplo donde tenemos dos funciones que nos permiten obtener dado una key, obtener el valor. Y la implementación usan diccionarios. Pero en la forma en que se obtienen los valores es distinta. En el primer caso, se obtiene haciendo digamos, está en la notación clásica, pasando la key. Si por alguna razón no existe aquí, vamos a estar cacheando la excepción y devolviendo un valor de default. Y en el otro caso vamos a llamar la función get de los diccionarios, que me permite pasar lo que yo quiero buscar y un default. Entonces vamos a plantear este ejemplo. El primer ejemplo, acá estoy llamando a la función timing, estoy imprimiendo lo que la función timing recibe. ¿Qué recibe la función timing? La función que yo quiero medir, ¿sí? El código que yo quiero medir, el código de setup, digamos, esto es lo que yo necesito para que funcione esto que le pase acá, y el número de ejecuciones que quiero que haga de este código. En este caso hay 5 millones, el default es 1.000.000, acá pusimos 5 millones. Y en el ejemplo estoy diciéndole que, vamos a poner que busque una key que existe. Entonces vamos a poner A. En el diccionario existe A, por lo cual siempre va a estar encontrando los valores. Y acá podemos ver que muy despreciable la diferencia también, pero vemos que el cache es un poquito más rápido, ¿sí? En orden de esta magnitud muy chica. Pero si yo sé, digamos, acá lo primero que yo puedo concluir es que si yo sé que los valores, la mayor cantidad de veces los valores que voy a buscar en mi diccionario están, entonces tiene sentido hacer este tipo de lógica. Ahora, vamos a ver el ejemplo que pasa si buscamos cosas que no están en el diccionario.
Vamos a ver qué pasa si yo busco X, que X no existe. Fíjense que ahora eh, el catch fue más lento, ¿sí? Y funcionaba más rápido la función get. ¿Por qué? Porque la función get está más optimizada para funcionar en casos donde las cosas no estén, digamos, en el diccionario. Entonces, a veces tomar decisiones acá estamos en una escala de datos chiquitos, pero cuando llegamos a esta escala de muchos millones de requests y procesamientos muy grandes, puede que veamos impacto en la performance. Entonces, es importante entender que hay estructuras de datos en Python que están optimizadas teniendo en cuenta ciertos casos de uso. Bien, y después por último contarles que hay una función también, una magic function para usar en los Jupyter Notebook o en Python, que es time it, y de esta forma nos evitamos todo lo que veíamos acá, que lo estábamos llamando, es mucho más sencillo, y tenemos también bastantes datos, y por ejemplo acá nos devuelven nanosegundos, que acá en el otro caso no pasaba, eh, y bueno, es mucho más fácil por ahí cuando estamos trabajando, haciendo experimentos, usar este tipo de funciones. Bien, hablemos un poco ahora de CPU profiling. Cuando hablamos de profiling, lo que estamos tratando de describir es a la técnica que trata de supervisar la ejecución de nuestro código y registrar en dónde pasa el tiempo, básicamente. Tenemos digamos, dos enfoques para hacerlo de la teoría. La primera es un profiling determinístico, que trata, digamos, de reflejar el hecho de que se supervisen todos los eventos, ¿sí?, que pasan en el código. Digamos, las llamadas de funciones, lo que retornan las funciones, las excepciones. Y se trata de realizar temporizaciones, se trata de medir precisamente los intervalos donde se está pasando el tiempo el código. Eh, por el contrario, digamos, en otro caso, el profiling estadístico, lo que trata de realizar son muestreos aleatorios de nuestro código, digamos, del puntero de instrucción efectiva. Entonces, digamos, estos enfoques, por ahí la diferencia también reside en el costo de performance que tiene de tratar de hacer profiling en nuestro código. Porque el estar claramente midiendo en dónde pasa tiempo nuestro código tiene una carga sobre el programa. El estadístico tiene menor carga que un profiling determinístico. Entonces, por ahí reside la diferencia. En la práctica, Python nos provee de dos módulos para trabajar con profiling, pero de manera determinística, ¿sí? Estadística que demostrarlo así, no. Tenemos el módulo cProfile, que es una extensión de C, y el módulo Profile, que es un módulo de Python puro, digamos. En el caso de Profile, agrega más carga, ¿sí? Sobre cuando estamos tratando de hacer un profiling, y tiene más que nada un uso cuando tratamos de extender a un nuevo profile, ¿sí? Más útil. La documentación de Python recomienda en la mayoría de los casos usar cProfile. cProfile, como les contaba, es una extensión de C, está basado en LSProf, nos permite hacer un profiling determinístico y nos permite hacer profiling de nuestro código, digamos, en un solo hilo. Y no nos permite medir aplicaciones multithread, digamos, multiproceso. En este caso yo les dejé una referencia ahí, Yapis, una librería que estuve leyendo, que sirve para hacer profiling en el caso que tenemos aplicaciones multiproceso o multithread. Pero es un detalle importante cuando tratamos de medir. Si tenemos una aplicación que hace uso de múltiples threads, no vamos a poder, no va a haber si profiling que se va en los tiempos ahí. Algunos ejemplos de cProfile que les traje. Vamos a plantear este ejemplo donde tenemos básicamente la función que queremos medir es la función de login, es una función de login que recibe un usuario y recibe una contraseña. Básicamente, internamente la función que hace es con este usuario va a la base de datos y busca cuál es la contraseña que tiene guardada. Esta contraseña está guardada encriptada, yo la tengo en una base de datos configurada acá localmente con las pruebas. Si no la encuentra, devuelve un key error. Y en el caso que encuentra el usuario, lo que termina haciendo es encriptar la password que pasó el usuario como parámetro y la compara y devuelve un true o false. El login fue exitoso. Y esta función hace uso de otras dos funciones, que una es la que hace la query a la base de datos para buscar la contraseña y otra es la que encripta. Hace la tarea de encriptar y desencriptar los datos. Entonces, esto vamos a tratar de medir como performance. Para eso yo voy a generar estas dos funciones que me van a permitir generar los casos de prueba, que es muy importante a la hora de tratar de medir nuestro código, tener casos reales también. Acá estamos haciendo ejemplos, pero cuando medimos el código, tratar de usar ejemplos de producción, ejemplos que nos van a dar métricas más reales. Si usamos ejemplos muy de juguete, no vamos a tener después los resultados y no vamos a poder entender qué pasa con nuestro código productivo. En este caso, la función que tenemos es una función generadora que me va generando casos de login random. El 90% voy a generar casos de este usuario que yo sé que es un login exitoso, pues lo tengo guardado en la base de datos. Y el resto de los casos van a ser usuarios donde no existen o usuarios con una contraseña inválida.
Y básicamente lo que hago es llamar a mi función de benchmark que va a ejecutar logins, ¿sí? ¿Cuántos logins va a ejecutar? Va a ejecutar 1000 logins, ¿sí? Que es lo que le defino en esta instrucción. Ahora lo que voy a hacer es, voy a llamar a la función cProfile run, de esta forma yo la puedo invocar y puedo pasar la función que quiero medir, y voy a ver que cuando ejecute esto, me va a devolver un reporte donde hay muchos datos, ¿sí? En este caso, por default, los ordena por standard name, ¿sí? Que es el nombre de las funciones. Realmente esto no es tan útil, lo más útil es lo que estaba recién que borré, que es ordenar por el tiempo acumulado que pasa, donde se van pasando el tiempo las instrucciones. Yo vuelvo a ejecutar esto, fíjense que acá me permite ver que básicamente la función bench login, que es la principal que yo llamo, es donde se lleva la mayor cantidad de tiempo. Después se llama a login y a la función userpasswd, que es la que login es la que llama a userpasswd y la que llama a la función que encripta. Fíjense que acá más o menos puedo empezar a ver en dónde se está yendo el tiempo. Está tabulado, no es tan claro, pero más o menos puedo llegar a entender qué está pasando. Una iteración de esto que podemos hacer es usar el API que tiene Python de PC Stats. Si yo ejecuto cProfile de esta forma y le digo dónde quiero que me guarde el resultado de mi profiling, se lo puedo indicar de esta forma, pasándole un filename y definiendo ese nombre de ese archivo. Yo ejecuto esto, básicamente genero ese archivo y con el módulo PC Stats puedo empezar a trabajar este archivo y empezar a ordenarlo y trabajarlo de una forma programática. Lo que hago acá es llamar a la función sortkey de PCStats y lo voy a ordenar de la misma forma que lo ordené antes por tiempo acumulado y termino mostrando esto, haciendo un print de los últimos días. Y me muestra lo mismo. Pero bueno, como decía, nos permite trabajar hacer otro tipo de trabajo porque ya tenemos una API sobre la cual trabajar. Bien. Y una iteración un poco más, que me parece más útil todavía, es utilizar SnakeBiz, que es una librería externa, que es una alternativa a PCStats, que nos va a permitir tener una interfaz gráfica. Yo acá voy a cargar esta extensión en mi Jupyter Notebook, voy a ejecutar la función benchLogin con los casos que yo definí, y si esto se lo voy a pasar a la función snakeBiz. Cuando esto ejecute, ya voy a tener este gráfico, que es mucho más útil. Si bien acá van a ver algunos números raros y es porque estas pruebas se están ejecutando desde un notebook, pero si lo tratamos de ejecutar desde con un código productivo, un código más de scripts más reales, vamos a empezar a tener los nombres, los módulos y todo eso. Fíjense que lo más importante empieza acá, la función benchLogin, ¿sí? Que es donde arranca toda la prueba. La función benchLogin, claramente todo el tiempo, lo ocupa la función login porque es la que yo termino ejecutando. Fíjense que acá al costado me va diciendo, a la izquierda me dice el tiempo acumulado, se me dice que un 98% del tiempo fue la función login, y tiene sentido porque todo lo que ejecutamos. Ahora, si yo estoy tratando de querer optimizar esto y quiero entender dónde se está yendo el código, yo acá empiezo a tener más información, porque acá me dice que esta ejecución se divide en estas dos partes. El 68% del tiempo se está yendo en la función userpasswd, que es la que hace la query y la base de datos, y en el otro caso, que es la que encripta, es un 23% de tiempo. O sea, acá está bueno porque nos permite ver que si yo quisiera optimizar o quisiera iterar un poco a ver si puedo mejorar los tiempos, tendría más sentido bajar este tiempo. ¿Sí? Voy a tener más impacto en el que va la base. Entonces, nada, esta librería está buena, tiene muchas más funciones, se les muestra esto básico, y te permite ver una forma gráfica un poco mejor que verlo tabulado como lo veíamos recién, cómo se está distribuyendo el tiempo. Bien, por último tenemos también el Line Profiler. Line Profiler es una librería también externa que nos va a permitir hacer un poco más de zoom y entender en qué línea puntual y ver en el código qué línea puntual se está yendo el tiempo, cómo se están distribuyendo los tiempos. La forma en que la usamos es esta, también con una Magic Function, la cargué. También se puede ejecutar desde la terminal. Este es un modo de uso que estoy mostrando, pero hay más modos. La función lprun me recibe este parámetro, que es el nombre del archivo donde yo voy a guardar la ejecución de mi benchmark, digamos, de mi line profiler. Y le voy a decir que dentro que la prueba que tiene que ejecutar es bench login con los casos, y la que yo quiero medir y quiero ver cómo se distribuyen los tiempos es la función login. Entonces esta es la que yo voy a estar midiendo. Esto es lo que le estoy diciendo a este comando. Si yo lo ejecuto, voy a tener este tipo de reportes que básicamente me va mostrando la función login y línea por línea cuántos hits, cuántas veces se llama, cuánto tiempo acumulado se pierde, digamos, qué porcentaje de ese tiempo. Fíjense que pareció lo que veíamos recién con SnakeBiz, acá también lo podemos ver. Vamos a ver que la línea en la que se va a buscar la contraseña del usuario
es la que demora más tiempo. Entonces, es una forma más gráfica y nos permite entender cómo se están distribuyendo los tiempos y nos ayuda a tomar algún tipo de decisión de optimización. Bien, hablemos un poquito también de memoria, ¿sí? De manejo de memoria. Generalmente los programas, o sea, el software que construimos, los scripts, contienen datos, ¿sí? Y estos datos se almacenan en memoria. Por lo cual, el acceso a memoria termina siendo un punto importante cuando tratamos de diseñar un programa. Sobre todo pensando en que en las computadoras modernas, se trabaja en capas, digamos, de acceso. Es un pequeño gráfico de latencia que nos permite ver que realmente cuando le pedimos a la CPU que haga procesamiento de algún dato, la CPU busca las caches más cercanas, digamos, L1 y L2, y a medida que se va alejando y nuestra estructura no es capaz de ser almacenada en estas caches, se termina excediendo cada vez en memorias más lentas, digamos. Entonces, es importante tener en cuenta que de optimizar las estructuras que usamos para que se haga un buen uso de estas caches que nos proveen, digamos, sistemas de hardware, básicamente, para no tener latencias grandes, porque si manejamos siempre estructuras grandes, lo más probable es que siempre la estemos yendo a buscar a memoria, o la estemos siempre a buscar, en el peor de los casos, a disco. Y eso va a tener mayor tiempo y va a impactar en la performance cuando trabajemos a gran escala. Para trabajar y para medir un poco memoria, en Python tenemos el módulo del Standard Library, que es tracemalloc, que básicamente nos permite entender cómo está asignando Python la memoria en nuestro programa, ¿sí? Y después hay una librería externa parecida a Line Profiler, que se llama Memory Profiler, que nos permite ver línea por línea cómo se está distribuyendo la memoria, digamos, cómo va creciendo. Les traje un ejemplo de Memory Profiler. En este caso lo que hacemos es definir un archivo memory.py que tiene una función y esta función básicamente genera un vector, parecido al ejemplo que vimos al principio, dos vectores, nada más que uno lo usa con NumPy y otro es un vector que se usa de float, digamos, estándar de Python. Ejecuto esta función, ¿sí? Que va a ejecutar 1.000.000 de veces por cada uno de los vectores y termino generando, profilando esa función a ver cómo se distribuye el tiempo. Luego lo que hago es ejecutarla con Python -m memory profiler, de esta forma llamo a memory profiler y le paso el archivo que quiero medir. Esto también se puede hacer de otra forma, nada más que les cuestión de simplificarlo, lo hice así. Y bueno, fíjense que acá apareció el line profiler, vemos que nos muestra la función, vemos que la función generando un vector de la forma estándar de Python, digamos, bueno, con la librería estándar, vemos que genera 38.7 megas, y en cambio el vector de NumPy está mucho más optimizado, una librería que optimiza mucho mejor las estructuras de datos, eh, es mucho más chico. Entonces de esta forma nos permite ver cómo fue creciendo la memoria. Este es un ejemplo muy simple, pero por ahí si tenemos algo más a mayor escala, vamos a poder ver este tipo de detalles. Después otra forma de hacer uso de Memory Profiler con mprof, que es una utilidad, y nos permite tener este tipo de gráficos, ¿sí? O sea, lo que hice acá fue ejecutar de vuelta mi archivo memory.py, pero de esta forma, con mprof run. Esto me va a generar como resultado un archivito, digamos, que acá no se ve, pero es un archivo que tiene el resultado del profiling, digamos, de memoria. Y después, cuando ejecute esta línea mprofplot, va a buscar, sabe que está localmente el archivo, busca ese archivo, lo interpreta y genera esta imagen, este gráfico que vemos acá. Y a veces es útil estos tipos de gráficos para entender cuando hay memory leaks o ver que claramente tenemos problemas de memoria, porque nos ejecutamos el archivo, vemos que hay un uso desmedido y en algún punto cae y si esta curva siempre crece porque claramente tenemos un loop o en algún punto se nos está disparando la memoria y bueno, es empezar a entender el por qué. Generalmente en producción no son ejemplos simples como que lo compartí recién. Bien, ya para ir cerrando, contarles un poquito de herramientas que también nosotros utilizamos en Mercado Libre para hacer profiling en nuestras APIs en producción. Contamos con, sé que existen más, pero las que más he utilizado son New Relic Datadog. New Relic Datadog nos proveen herramientas para hacer profiling, ¿sí? Hacer Thread Profiler Tools se llama en el caso de New Relic y Profiling en el caso de Datadog. La que más he utilizado es New Relic y está bastante buena. Les voy a mostrar un ejemplo acá que usamos. Esto es un gráfico que nos permite ver un New Relic. Esta es una API que tenemos en producción que tiene aproximadamente cerca de los 2 millones de requests por minuto.
el API que muestra recomendaciones, digamos, que permite servir recomendaciones en los frontend, cuando uno está en Mercado Libre navegando y ve recomendaciones, bueno, generalmente el tráfico viene por acá. Y en esta aplicación, acá estas líneas se ven que hubo deployments. En estos deployments, básicamente se cambiaron versiones de librerías, en donde en principio se buscaban mejoras de la librería, eran versiones nuevas de la librería. Lo que empezamos a notar claramente que cuando hacíamos el segundo deployment de esto, estos tiempos empezaron a crecer. Y estos tiempos que esta aplicación que tiene acá un promedio de 30 milisegundos, una aplicación que tiene SLA, es decir, tiene un contrato de tiempo de respuesta. No puede responder lo que sea, digamos, por más que sean tiempos muy chicos, porque esto también impactando en la experiencia del usuario. Entonces, básicamente, cuando hicimos esto, dije, bueno, esto no puede quedar en producción, hay que entender qué pasa. Lo que hicimos fue ejecutar lo que se llama canary deploys, es decir, agarramos, definimos una scope, digamos, una infraestructura separada de nuestro scope productivo que recibe en tráfico. Ahí desplegamos la versión con la librería nueva, dejamos que llegara tráfico y ejecutamos un profiling sobre esa instancia. El profile lo hicimos con el thread profiler de New Relic y básicamente nos permite ver esto. Emiliano, nos queda Sí. un minuto para que vaya cerrando ideas, por favor, y pasemos a las preguntas. Perfecto. Se puede ver este tipo de cosas, que es básicamente línea por línea dónde se va el tiempo, dónde se está yendo el tiempo. Si vemos este detalle, vemos que el tiempo se va en una función retricall que se llamaba, que era donde básicamente se estaba haciendo muchas iteraciones. Bueno, se trabajó sobre esa función y se mejoró la performance en sí. Pero bueno, es muy útil ese tipo de herramienta. Para cerrar, me gusta esta frase del señor Donald que dice, la optimización prematura es la fuente de todos los males. Tiene que ver con que a veces hay que pensar el código, no pensar el código ya desde una para optimizarlo, sino tener en cuenta nuestros casos de uso, cómo va a ir escalando en el tiempo, y no tomar decisiones de optimización que lo van a hacer que se complejice el código en la primera instancia. A medida que lo necesitemos, iremos optimizando y de esa forma obtendremos resultados, pero no partiendo como de la optimización como un primer approach. Esto se lo dejo, los recursos van a estar en este link de GitHub, que tienen el notebook para probar, y también les dejo los recursos de lo que tuve charla para profundizar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Emiliano. Pasemos a las preguntas. No, hay poquitas preguntas y una de las que hace Cristian Vargas es ¿qué problemas han tenido en Mercado Libre que pasaron por alto y que se habrían solucionado con estas herramientas de profiling o que se solucionaron con estas herramientas de profiling? Bueno, creo que el ejemplo más común fue ese. Después hemos tenido procesos en donde básicamente teníamos jobs que extraen información, digamos, imaginemos la escala de datos como en Mercado Libre, tenemos jobs que extraen información y esos jobs van haciendo un procesamiento de columna por columna y lo que pasa es que veíamos que esos jobs en un momento, a medida que digamos, funcionaban bien, y de un momento para otro empezaron a degradar la performance. Se caían las instancias, se quedaban sin memoria. Pero bueno, midiendo, tratando de empezar a agregar métricas en cada parte del código y en lugares estratégicos, empezamos a ver que había funciones que se estaban usando de una manera mal, digamos, y estaban generando un uso desmedido de la memoria. O sea, de esta forma pudimos medir y pudimos hacer fix sobre eso y los procesos siguieron creciendo. No lo veíamos al principio porque no teníamos la escala de datos, la escala fue creciendo y ahí es donde empezamos a ver el problema. Sí, es un problema grave cuando las cosas van creciendo y uno al principio en los laboratorios todo funciona bonito y después las cosas explotan, ¿no? Y hay que buscar cómo resolverlo ya en producción. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Las siguientes preguntas, si es que van surgiendo por Discord, y estamos en la hora de que Federico pueda hacer su presentación. Y muchas gracias por ser parte de esta PyCon Chile y excelente presentación. Todo muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Buen día. Chau, chau.